Hola queridos hermanos y amigos de Pirque, muy contento de poder grabar este video, poder llegar a sus hogares de esta forma. Hoy día que no tenemos reunión, pero la idea es seguir conectados, seguir aprendiendo del Señor, de su palabra, y también entre nosotros, seguir ahí pensando y conectados como una iglesia, como un cuerpo. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que para poder introducirles quizás es algo que todos los días podemos ver. Quiero darles pistas quizás solamente. Es algo que todos, ya sean cristianos o no cristianos, lo pueden ver. eh, Cambia quizás de colores. eh, Se conoce porque el hombre ha tratado de estudiarlo, pero es muy grande, es muy profundo, entonces eh, es difícil de dimensionar cuán grande es esto. Hoy día quiero que hablemos sobre el cielo. Ese va a ser el tema de este devocional, de este mensaje. Vamos a hablar sobre el cielo. Algo que está en nuestro día a día, algo que tú te levantas, puedes verlo, algo que lo ves de noche, como está oscuro, algo que puedes ver por microscopio, por imágenes. El hombre ha tratado de llegar más allá y ver qué es lo que hay más allá del cielo, pero es algo tan grande, tan difícil de dimensionar que para un hombre, una mente finita, se nos hace imposible. Así que oremos y para poder ver algunos textos que nos hablan acerca de el cielo. Padre, quiero darte gracias porque podemos, Señor, seguir abriendo tu palabra, seguir haciendo estos videos y poder llegar a los hogares de los distintos hermanos y amigos que nos acompañan. Hay los domingos que nos juntamos, también otras personas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea obrando en este día, que sea trabajando el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder pensar más, poder reflexionar más, para poder animarnos con la idea de que un día estaremos junto a ti en el cielo, ahí en el lugar donde tú habitas, en el lugar donde tú estás, donde estás haciendo moradas para nosotros. Te agradecemos por poder hacer este video, te pedimos que ahí obres en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Para partir hablando del cielo, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre después de la muerte? Cuando algo que todos vamos a llegar a la muerte. ¿Qué es lo que ocurre después de la muerte? Dice Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia es clara con respecto a lo que ocurre después de la muerte. Los hombres van a morir una sola vez, no hay reencarnación, no es que aparece otra vida, no es que entramos en un lugar, en un estado como el purgatorio, como le enseña quizás la Iglesia Católica. No, aquí es simplemente, ahí viene el juicio. Y ahí es donde Dios va a decir cielo o infierno. El alma no entra en una pausa. No volvemos a la vida como animales o como otras personas. No, solamente la Biblia establece que hay un cielo o que hay un infierno. El Señor habló mucho acerca del infierno y también habló mucho acerca del cielo. En la Biblia, la palabra cielo, si ustedes la buscan así como la empiezan a contar, aparece 600 veces en la Biblia. 600 veces aparece la palabra cielo. Y este término, yo les quiero dar la definición de lo que significa, porque uno dice, ya, mira el cielo, Dios habita en el cielo, qué lindo está el cielo. Y una palabra que uno ocupa normalmente, pero ¿qué significa? ¿De dónde viene? Esta palabra viene de un término hebreo que significa las alturas. Es que el término es eh, chamayín, ahí quizá un dato freak, chamayín, pero esto significa las alturas o algo elevado o algo alto. Entonces el término cielo significa las alturas o algo elevado o algo alto, que es algo razonable, ¿cierto? Nosotros sabemos que el cielo está en las alturas, está arriba. También la Biblia nos va a mostrar
que hay distintos tipos de cielo. Nos muestra que hay un cielo atmosférico, hay un cielo planetario y también hay un tercer cielo. Un cielo atmosférico, que es lo que tú puedes apreciar cuando miras, ¿cierto? Lo que cubre la Tierra. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del diluvio. Dice en Génesis 7 que dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Aquí los cielos, esta palabra se refiere a la atmósfera, como lo que tú puedes ver, donde están las nubes, donde andan los aviones, ¿cierto? Donde está alrededor del mundo, lo que cubre, donde hay lluvia. Pero también hay un segundo cielo, es el cielo planetario. El cielo planetario o el segundo cielo es donde existe el Sol, donde existen las estrellas, los planetas, más allá de lo que tú quizás puedes sentir o experimentar. Eh, por ejemplo, en Génesis 1 aparece y habla acerca del cielo, dijo luego Dios en Génesis 1:14, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Lumbreras, ¿cierto? Luna, sol, en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces ahí está el cielo planetario, donde está el sol, donde está la luna, donde están las estrellas. Tiene los astros, los cosmos, ¿cierto? Los marcianos. Pero ese es el cielo planetario que se le llama. Y también y por, hay otro cielo, que es el tercer cielo, que también se le llama en la escritura, donde se le describe como la morada de Dios y de los ángeles. Miren, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 12. Vayan ahí en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 12. Los voy a esperar ya porque quiero que ustedes vayan en sus Biblias. 2 de Corintios capítulo 12 del versículo 2 al 4. 2 de Corintios 12 del 2 al 4. Aquí está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los Corintios y le está contando una experiencia que él tuvo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces aquí Pablo está contando una experiencia que él tuvo donde fue arrebatado, fue llevado a lo que él describe como el tercer cielo o al paraíso, y donde oyó palabras, dice, inefables que no le he expresado al hombre expresar o contar. Eh, Quizás ahí uno entiende lo que Pablo pudo transmitir después, la enseñanza, la teología. Aquí es donde mora Dios, en el tercer cielo, en el paraíso. Eh, no sé, Jesús en el Padre Nuestro decía, ¿cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo. Isaías 66 también dice, Jesús dijo así, el cielo es mi trono. Ahí es donde está Dios, en el cielo. Pero nosotros sabemos que Dios tiene un atributo, que es omnipresente, que está en todas partes, en todo tiempo. Dios no está limitado a un lugar específico físico, sino que Dios está presente en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Pero para que uno quizás lo pueda entender y racionalizar, se describe que Dios habita en el cielo, ¿cierto? Junto a los ángeles. Eh, También
Hay un momento en Hechos 1, cuando los ángeles asciende el Señor y los ángeles dicen al apóstol, le dicen, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se le describe que el Señor, cuando muere, aparece nuevamente a los apóstoles. Él dice que ascendió al cielo. Por lo tanto, uno puede entender en su mente, comprender, Dios está en el cielo, pero no en el cielo atmosférico, como en las nubes por ahí, o en las estrellas, sino en algo aún mayor, que es el tercer cielo o el paraíso. Y así podemos, en muchos versículos, como le dije, hay más de 600 versículos que hablan del cielo. Eh, y el tema del cielo es algo quizás que nosotros, puede ser algo como común o algo quizás tú ya lo sabes, lo has escuchado. Sí, si yo creo en el Señor, si yo me arrepiento de mis pecados, yo voy a ir al cielo y voy a estar con el Señor. Voy a estar ahí morando eternamente. Pero creo que en la práctica, quizás está como en la mente, pero en la práctica se nos olvida vivir nuestra vida, se nos olvida planificar, se nos olvida pensar esta realidad. Muchas de las cosas que nosotros nos preocupan, que nos afanan, eh, que miramos quizás con preocupación, es porque ponemos nuestra mirada más en las cosas que están aquí en la tierra, en las cosas de nuestro día a día, en cosas que se acaban, en cosas temporales. Pero la Biblia y el Señor nos llama mucho a poner nuestra mirada en las cosas eternas, a poner nuestra mirada en el cielo, en lo que viene, en la eternidad, a entender de que en esta tierra somos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos. Por lo tanto, entender realmente el cielo, comprender lo que significa, comprender de que estaremos allá eternamente junto a nuestro Dios, cambia nuestra perspectiva de ver las cosas hoy en día. Cambia cómo tú ves quizás tu trabajo, tus recursos, cómo ves tu cansancio, cómo ves tu salud física. Cambia cómo ves a las personas. Cuando tú entiendes que esta vida que dura 70, 80, 90 años es algo tan corto para para compararlo con una eternidad donde no hay años, donde no se acaba, que uno dice, ¿vale la pena sufrir por esto? ¿Vale la pena esforzarme tanto por algo que se va a acabar? ¿O mejor vale la pena las cosas espirituales, cosas que son eternas? Mejor vale la pena entregarme al Señor, mejor vale la pena perder mi vida o esta vida de 80, 90 años para dedicarla al Señor, porque con el Señor yo voy a estar eternamente. Entonces por eso el concepto del cielo quizás está muy en la mente de las personas. Uno quizás le puede preguntar a un niño, ¿y dónde está Dios? En el cielo. Le puede preguntar a alguien en la calle, un ateo, ¿qué opinas del cielo? Sí, yo creo que voy a ir al cielo, o quizás qué pueden decir, pero es algo que está en la mente de las personas y en nuestra mente. Pero quiero llevarlos a que este concepto puedan bajarlo a su día a día y poner nuestra mirada realmente en lo eterno, en el cielo. Miren, acompáñenme para poder ir cerrando en Juan 14 del 2 al versículo 3. Juan 14 del 2 al versículo 3. Juan 14 del 2 al 3. Ahí vayan en sus Biblias. Dice, así, lo tengo acá. Dice, está hablando el Señor, dice, en la casa de mi Padre, que está hablando de qué? Del cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este es el primer texto como para ir cerrando. Piensen lo que el Señor nos promete. Hay moradas en la casa del Padre, en el cielo, que se están preparando para nosotros. Y cuando se preparen, dice el Señor que Él va a prepararlas, es cuando Él asciende. Cuando leímos ahí que ellos estaban mirando y como el Señor ascendía, y el ángel le dice, sí, también va a volver. Y al volver dice que nos va a tomar con Él y vamos a estar junto a Él. Qué hermoso eso, que el Señor está preparando un lugar para ti, para mí, una morada, un hogar. Y nosotros quizás nos preocupamos tanto de nuestro bienestar o nuestro hogar, entre comillas, aquí en esta tierra. No estoy diciendo que nos despreocupemos totalmente de las cosas en este mundo. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir cuidándonos, obviamente. Tenemos que ser responsables. Pero el foco de atención, ¿dónde está? ¿En esta tierra o en la eternidad, en el cielo? Y ya el último texto que quiero que me acompañen es Segunda de Pedro, casi al final de la escritura, Segunda de Pedro 3, del 13 al 14. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 13 al versículo 14. Segunda de Pedro dice así. Miren la esperanza que nos describe. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Él lo dice como esperen presten atención y su energía, sus fuerzas, está en la espera de lo que viene después, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es como que se va a renovar esto completamente. Ahí mora la justicia. Esperen estas cosas, nos dice. ¿Y cómo debe ser esa espera? Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es como, hay una espera que lo que viene. Y como por eso yo les decía, no es como una espera que yo digo, ya yo sé que voy a morir y voy a llegar al cielo. Y yo puedo quizás vivir mi vida aquí en libertinaje, en pecado, despreocupándome de todo. No, Él dice, sean hallados irreprensibles, sin mancha. Es como, sean diligentes en lo que toca esta espera cuando aún no llega. Hay que vivir una vida en santidad, agradando al Señor, haciendo su voluntad. Eso no nos hace merecedores del cielo. Lo que nos hace merecedores del cielo es la sangre de Cristo. Ahí nosotros cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza, eso es nuestra identidad, nuestra justicia, y por eso podemos llegar al cielo. Pero la respuesta a eso es vivir una vida mientras aún no llega ese tiempo, mientras aún no llegamos al cielo, a la tierra nueva. Mientras aún no llegamos a eso, es vivir en esta vida irreprensibles, sin mancha, haciendo la voluntad de Dios con nuestra mirada en lo eterno. Eso quería compartirles en este día, quería animarles con respecto al cielo, animarles con respecto a esta promesa, a lo maravilloso que uno se imagine cómo debe ser el cielo, qué es lo que haré, cómo se trabaja, voy a conocer a las personas, van a estar ahí mis familiares, van a estar ahí quizás Pablo. Eso no lo sabemos cómo va a ser muy bien, no hay muchas descripciones, pero sí el Señor nos dice, miren, esto hay para ustedes. Hay una promesa, hay algo que va a ocurrir donde ustedes van a estar conmigo. Y eso debe ser lo más importante para nosotros, saber que vamos a estar con el Señor eternamente. Así que oremos y terminamos este mensaje. Padre, gracias eh,
por leer tu palabra, por leer estos textos. Gracias porque podemos pensar y reflexionar en el cielo, algo que está ahí, presente en nuestro día a día, está a la vista de todos, pero se nos olvida, Señor, se nos olvida que vamos a estar ahí eternamente solamente por tu gracia. Te pedimos que nuestra mirada esté más allá, que nuestra mirada esté en la eternidad, que quitemos la mirada de las cosas a veces banales, afanes de este mundo y entendamos de que nuestra vida realmente es allá y no en esta tierra. Te pedimos que en esa misma convicción nos ayudes a vivir hacia los demás, hacia afuera, anunciando de que hay un cielo, hay una esperanza para las personas, para que crean en el Señor, mostrando también con urgencia que esto se va a acabar, de que nuestra vida es ligera, que nuestra vida es superficial, es frágil. Por eso yo te pido, Señor, que nos ayudes a ponerle urgencia al evangelismo, a la urgencia por compartir el mensaje de salvación a otros. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guíalos en esta semana y que ya el próximo domingo podamos vernos allá juntos y adorarte como un cuerpo. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una muy linda semana. Nos vemos el próximo domingo. Muchas bendiciones.